Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a La Última Línea. En 2019 ya había estudios tanto económicos como sociales o antropológicos de que auguraban una crisis para el 2023. Sí, habéis oído bien, una crisis económica descomunal, sin precedentes y que no se había visto hasta la fecha. Y era ya detallada para el 2023, pronosticada en el 2019. Hablaba de un derrumbe de las bolsas, como nunca antes visto. No se especulaba ni se citaba ningún tipo de pandemia ni ningún tipo de guerra. Habéis oído bien, esta especulación no tenía en cuenta una pandemia como la que hemos vivido en la actualidad y las guerras y posibles guerras que van a producirse en un corto espacio de tiempo. Ni de nada parecido, pero sí hablaba, estos informes o estas especulaciones hablaban de cosas que están pasando en la actualidad. Por poner un ejemplo, de los bancos centrales que imprimen dinero como si mañana no se hubiera a producir y como si no hubiera que respaldar esa moneda. De cómo los bancos cobran por los depósitos y de una estructura comercial caótica, no. O sea, que no se puede catalogar porque no tenemos algo con que compararlo. Pudiendo también especular con que zonas súper desarrolladas tendrían una mala calidad de vida aun teniendo un supuesto pleno empleo y cómo habría un malestar social en la coyuntura de este fraude que es la subyugación europea, conocido como la Unión Europea. Así que podemos decir que estamos al final de este ciclo económico o partida económica o época económica que todos aquellos que han hecho todos estos estudios en 2019 no tenían en cuenta la situación actual. O sea, el virus, el desastre logístico y la desproporcionalidad entre oferta y demanda. Mala oferta, mala demanda, mala oferta. Perjudicados, la población. Así como la guerra del centro Europa y el baile de las divisas que bailan hacia un lado u otro. Hay que tener en cuenta, y si no os lo expongo, que la inflación actual no es por sobrecalentamiento de la economía, no. Ni los crecimientos al 4, al 5 o al 6 son producto de una gran actividad económica. Esto es producido por la gran caída anterior y el rebote que ha producido. Así que comentar una situación en la que el dinero impreso se ha derramado por todas partes y de las consecuencias que ha provocado tiene bastante de cierto, tanto si es cierto como si no, porque se va a producir una subida de tipos. La producción de dinero por parte del Banco Central Europeo ha producido que empresas que tendrían que ser productoras de riqueza sean ahora empresas zombies, que están destinadas a desaparecer, porque actualmente, aunque sigan existiendo, no están generando riqueza alguna, al contrario, son un gasto, y como se han creado leyes para que no se puedan cerrar, pues aparte de que son deficitarias, que están planteando un panorama económico irreal y que no se va a poder asumir por parte de los miembros de las mismas, en cuanto pueda se liquidarán o no llegarán ni a ser liquidadas porque quebrarán. ¿Y quién tendrá que asumir los gastos de ese dinero que no se va a devolver? A ver si lo adivináis. Sí, lo habéis pensado bien. Y bueno, de las tres Europas que hay, evidentemente la de los países del sur, del eje formado por Grecia, Italia, Españistán y Portugal, ¿qué creéis que está pasando? Que los están manteniendo económicamente, ¿cómo no? ¿Y por qué estos países son la tercera Europa? Porque hay tres Europas, no nos olvidemos. Pues muy sencillo, porque estos países nunca podrán refinanciar su deuda. No tienen con qué, si os lo estáis preguntando. A ver, los intereses de la deuda que paga Españistán, esta charca de ranas,
anualmente ascienden a 26.400 millones de euros. Es un 2,15% del PIB, Producto Interior Bruto. Un 7% de los presupuestos, sí, y un 7% de lo que se presupuesta es para pagar los intereses de esta deuda que nunca decrece, al contrario, se va aumentando. Si queréis algo con que compararlo, pues eso es lo que cuesta la mitad de la educación deficitaria pública. Esa educación que no está consiguiendo generar cerebros que creen I+D y producir industria, no. Esta educación pública que ninguno de los hijos de ninguna de las administraciones ni partidos políticos va. Entonces, los estudios de 2019 dicen que a partir de 2023 será la época de los activos reales, o sea, de activos físicos medibles y catalogables y finitos. ¿Por qué? Porque lo que estamos experimentando aquí es por medio de, digamos, un activo metafórico. ¿Por qué? Porque se está cargando sobre algo que no es real, que es la deuda. Es un gasto, sí, evidentemente el tejido dependiente es un gasto, pero no produce dinero y no hay nada físico con lo que respaldarlo, porque su valor productivo es cero, así de claro. Vamos a ver, ¿qué dinero produce la educación pública? ¿Qué dinero produce la sanidad? ¿Qué dinero produce el Congreso de los Diputados? Son gastos. Es gente cobrando unos super sueldos y no producen nada. O sea, si fuera una empresa, habría quebrado hace años por falta de liquidez y carencia de fondos. O sea, quiero decir, porque no están produciendo y están gastando. Es un concepto muy simple. A ver, desde hace unos años los bancos están comprando oro, sí, oro, con lo que hace años se respaldaba el valor de una moneda. Evidentemente es porque es un activo físico que se puede almacenar y que no está sujeto a ninguna variación. Y desaconsejaban la bolsa. ¿Por qué? Porque cuando se produzca la bajada de bolsas, que se va a producir, más tarde o más temprano se va a producir, pues estas perderán valor. Bueno, Europa está al 7,5% de inflación. Y el Banco Central Europeo tiene como único mandato mantener la presupuestabilidad al 2%. Lo cual no está consiguiendo porque lleva ya unos meses muy por encima de esa tasa. Y lo que dicen como excusa para no hacer nada es que esa cifra es coyuntural y no podemos tocarla. O sea, es una fijación administrativa que os habéis autoimpuesto. Bien. Y nos encontramos con que subir tipos de interés es la única realidad factible para, digamos, conseguir algún campo de acción. Claro, esto es una mala idea, aunque es la única opción. ¿Por qué? Porque saben que esta opción viene de una economía estrangulada, o sea, de ya tocada y hundida, y nos vamos a ir hacia un planteamiento económico pues que podéis ver en Futuro de Santiago Niño Becerra, sin ir más lejos. Si no suben tipos, el dinero perderá valor. Y todos los activos que no se puedan medir y catalogar, pues también. O sea, estamos hablando de tecnológicas, si queréis un ejemplo. Claro, si suben tipos, los activos reales pueden ganar algo de valor, pero la economía se acabaría de parar, pero es que se tiene que parar porque no hay hacia dónde seguir. O sea, has llegado a la cima de la montaña y no hay más montaña que escalar, si queréis una analogía. Bueno, pues para sorpresa de todos vosotros que estáis escuchando este programa, no están haciendo nada en Europa. Porque no saben qué hacer. O bien saben lo que tienen que hacer, pero saben que son medidas impopulares e intentarán retrasarlas todo lo máximo posible. Así que lo único que están haciendo es decir todo lo que está pasando en Estados Unidos y decir que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Europa. Bueno, eso es verdad. Pues Estados Unidos es otro mundo, otra lógica y otro mercado. No tiene nada que ver con el mercado europeo. Por lo tanto, a mí no me sirve que me digas lo que está haciendo alguien en el Quinto Pino. Me interesa saber lo que estáis haciendo vosotros. Si queréis también una forma de verlo de forma limpia y sin el filtro de la demagogia con el cual se transmiten los medios de comunicación. Y bueno, ¿qué se está haciendo aquí en Españistán, nuestra charca de ranas? Pues no se está haciendo mucho, por no decir nada. La actual administración, si se ha dado cuenta, lo está disimulando muy bien, de la grave situación económica a la cual nos vamos a enfrentar todos los que se queden en este estado.
Y están intentando, o bien sus asesores, estos grandes asesores, estos 4.500 asesores que tiene Antonio Sánchez o los otros que cobran dinero público, no están avisando de lo que está pasando. La no oposición sigue con su discurso, por llamarlo de alguna forma, de bajar impuestos. Me gustaría saber cómo van a hacerlo, porque si tienen que mantener toda la estructura administrativa existente actual, no se pueden bajar impuestos, al contrario, tienen que encontrar nuevos impuestos y cargar a los impuestos existentes. Por lo tanto, puedo decir a ciencia cierta y con los datos en la mano, de que no se pueden bajar impuestos porque la estructura administrativa existente actual requiere un porcentaje de dinero. Y no se puede recaudar menos porque si no, no se puede pagar esa estructura administrativa. Así que aquellos que tienen que preparar la estructura social y administrativa para afrontar todo el problema económico que se está acercando a menos de un año vista, pues no lo están haciendo. De hecho, contra todo pronóstico de todo aquel que se lea los datos, están diciendo que estamos en una próspera recuperación económica. Bueno, sea en Narnia. Pero aquí, en los múltiples territorios que forman este estado, pues tengo que decir que no lo veo. O yo estoy en otro mundo paralelo, que cuando Spider-Man pide al Doctor Extraño que le borrara la memoria para cerrar las brechas del multiverso, y a lo mejor no me he dado cuenta de que he caído en él. Porque tenemos el IPC por encima del 8%. El PIB solo crece apenas un 0,3%. El nivel de recuperación económica está en el 97%. Se puede decir, si lo comparamos con el del resto de estados de la UE, que es el peor de toda Europa. Pero vamos, sin tapujos, pues es realidad empírica, compararlos. La demanda interna cae un 3,7%. La deuda pública está en el 118. La prima de riesgo, que no sé si os acordáis de ella, que se hizo muy popular por el 2012, está en el más del 110%. Ha subido más de 20 puntos en 2 meses. Bueno. ¿Y qué creéis que va a pasar con todo esto cuando el Banco Central deje de comprar la deuda de Españistán? Bueno, y el paro publicado está al 13,65%. Que también me he tomado la molestia de compararlo con el resto de estados de la UE y es el peor de Europa. Pero esto solo se puede ver si se compara con el resto de estados. La EPA revela que todo el empleo que se ha creado es público y que el privado se destruye y está desapareciendo. Así que la recaudación fiscal asciende a un 7,5% en contra de toda lógica social. La energía ha vuelto a subir a precios que no se pueden ni asumir, así como los carburantes. O sea, la famosa pantomima de los 20 céntimos de hace un mes ya no sirve porque se ha superado. Así como que los fondos europeos no están haciendo ningún efecto en nuestra economía. 129.000 empleos disponibles que no encuentran a nadie, cuando hay 3 millones de parados. Entonces nos encontramos con que la oposición habla de bajar impuestos y así poder afrontar la inflación. A ver, esto es una cosa que no se puede hacer de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque aunque lo hagas de la noche a la mañana, hay un proceso y un espacio de tiempo para que se ajuste todo. Y eso no es in situ. Es un proceso en el que se adapta. Y hasta que surja efecto, pues a lo mejor no te permite tener un campo de acción para actuar. Es más, todo esto, aun suponiendo que se pudiera hacer una bajada de impuestos, que como he explicado antes no se puede hacer, ¿por qué? Porque la estructura administrativa que tiene la administración pública pues requiere X cantidad de dinero y solo se puede conseguir por medio de los impuestos. Y claro, no puedes recaudar menos porque si no, no puedes pagar, pues no vas a poder bajar impuestos porque como he dicho antes, se están recargando los impuestos ya existentes y creando impuestos nuevos para poder afrontar todos los gastos económicos. Y nos han creado amortiguadores sociales para poder producirse una bajada de impuestos, porque es imposible. Es que aunque se hiciera de in situ, no causaría efecto alguno en la población ni en la estructura económica de Españistán. Entonces, esto es para mentes privilegiadas. Rebajar impuestos implica recortes en la administración. Sí, repito, bajar impuestos implica recortes en la administración. Entonces, voy a ir un paso más allá. Actualmente, el mayor gasto que tiene la administración son las pensiones. Sí, las pensiones. Y como todos los que estáis escuchando este programa, sabéis que nadie va a tocar ese tema.
esperan que se solucione por arte de magia. Pero vamos a ver, no estamos en Narnia, por arte de magia no se puede solucionar. Así que repito, si bajas impuestos por una estructura administrativa superdimensionada en lo que es la administración de Españistán, no cuadran los números, así que, por favor, que expliquen cómo van a hacerlo, porque si tienen que recaudar cómo van a conseguirlo, no cuadran los números, es que es imposible. Así que yo quiero saber si quieren bajar impuestos, que expliquen cómo lo van a hacer. Es imposible hacerlo de forma inmediata y de bruto. O sea, la bajada de impuestos se crea para crear empleo. Si no, no sirve para nada, porque tú estás bajando unos impuestos para crear otros ingresos. No, es así. O sea, lo que sale por lo que entra y lo que entra por lo que sale. Si tú rebajas es porque has creado un plan para estimular la economía y crear empleo. Y poder cargar impuestos al empleado nuevo. Si no, es imposible. Se ha de facilitar la inversión y modernizar la economía. No se puede trabajar con un esquema del siglo XX. Y más un esquema irreal por la situación geográfica en la que se encuentra la península ibérica. O sea, el turismo no es la panacea. Porque me podéis decir qué turismo conocéis de los países superdesarrollados, de los pioneros en I+D. Poco, ¿verdad? Por no decir ninguno. ¿Por qué? Porque su fuente de ingresos es otra. Otra que no depende de nadie más que de ellos mismos. El lenguaje popular, esto es lo que se llama un brindis al sol. Están diciendo algo, pero que les da igual hacerlo. Porque todos los días tenemos distracciones, una tras otra, un escándalo tras otro, entonces esperan que la población se olvide. Pero cuando empiece realmente la carencia, que ya se está notando, sobre todo por la subida de precios, pues dará igual que haya un escándalo de un día tras otro. ¿Por qué? Porque ya no puedes pagar. Ya no es que sea comer o no comer, sino pagar, punto. O sea, gastos que son gastos inevitables. Entonces, claro, como esta charca de ranas está dentro de la subyugación europea, no tiene soberanía alguna. Entonces, esta tercera Europa, y sobre todo en el caso que nos toca a nosotros, desgraciadamente, tanto a los que se han quedado como a los que se han ido, pues dependen de la ayuda europea, porque si no, no pueden afrontar sus gastos. Porque sin la ayuda del Banco Central Europeo, y de la Comisión Europea, o como quiera llamársele, que no es que entrarían en el margen de riesgo de quiebra, es que quebrarían. Es que los números no mienten. No es que haya un riesgo de quiebra, es que la quiebra parece ser inevitable, porque, repito, tienes una estructura administrativa superior, tejido productivo, quiero decir, el tejido dependiente y el tejido productivo. El tejido productivo es el libre mercado. El sector privado, vamos, si queréis verlo así. Que cada vez está desapareciendo en Españistán. Luego tenemos un tejido dependiente enorme y una administración superdimensionada que gasta más dinero del que ingresa. Digamos que no tienes ingresos. O sea, si tú quieres tener un tejido dependiente público enorme, tienes que tener un sector privado enorme. En síntesis, hay que comprender esto, que hay un margen, si siguen con esta acción, una quiebra económica, que posiblemente sea en 2023, aunque no se producirá porque se producirá un rescate, como se produjo en 2012 a la administración, y posiblemente acaben con toda esta estructura. Los que se vayan pasando, como pasa aquí en esta partidocracia, pues simplemente pues irán cobrando más y pagando a sus amos europeos. Y esa es la triste realidad. Así que espero que os haya gustado, les haya aportado algo en lo que es este programa de Última Línea y les espero en un nuevo programa. Adiós y gracias.